Hola, muy buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia al Camino, con el pastor Cristóbal García, su servidor. Llegando aquí nuevamente después de un tiempo de ausencia, de 2 semanas de ausencia. Estamos aquí de nuevo esperando que nos acompañen de nuevo ustedes. Y hoy tenemos algo diferente, no diferente, es lo mismo porque siempre se trata de estudiar la Biblia. Solamente que vamos a dar pausa a nuestro estudio en el Evangelio de Marcos y vamos a estudiar hoy el libro, la primera carta de Pedro y el capítulo 1, todo entero y un par de versículos en el capítulo 2. Pero esto es como ustedes saben y conocen nuestra dinámica, que estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, y nos quedamos donde nos quedamos, ahí continuamos la siguiente vez que nos encontramos. Esta vez sentí, como también conocen la dinámica, que casi no me gusta o no hago estudios especiales, pero esta vez sentí como que el Señor me daba algo para nosotros, para mí como persona y para los demás también, que puede ser un mensaje de año nuevo, un mensaje que nos ayude a penetrarnos, a adentrarnos en la palabra del Señor aún más, porque de eso se trata, de estudiarla, de aprenderla, de vivirla y para corregir nuestro caminar, para caminar en santidad como Dios nos lo pide. Así que por esa razón hoy día vamos a estudiar la primera carta de Pedro, el capítulo 1, y también mientras buscan ustedes en sus Biblias el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, les anuncio que hoy tenemos nuestra comunión, domingo de comuniones, primer domingo del mes, como siempre lo hacemos. Y si usted ya sabe lo que significa la comunión como cristiano, pues si quiere arrimarse un vasito de agua o lo que sea que tenga ahí, jugo y una galletita, y para que nos acompañe a la distancia a tener la comunión. Y lo voy a repetir al rato cuando estemos tomando la comunión, porque lo haremos al final de nuestro estudio. La comunión es solamente para la familia cristiana, para los que somos de nuestro Señor. Es como venir a la mesa de nuestro Señor y recordar lo que Él hizo por nosotros y su mandato que nos dijo que recordáramos eso por siempre en memoria de Él. Así que eso es lo que hacemos nosotros cada domingo, y desde ahora les anuncio que si quieren arrimarse una tacita, un vasito de alguna bebida para que nos acompañen en nuestra comunión de hoy. Pero también la dinámica, si ustedes saben, los que nos han acompañado ya durante nuestros estudios, saben que nosotros estudiamos, primero leemos el texto y después entramos al estudio en contexto. Pero hoy, como son muchos versículos y quizás no tengamos mucho tiempo, vamos a ir leyendo y vamos a ir también entrando en el contexto al mismo tiempo. Así que ojalá que nos acompañen hasta el final de este estudio. Y si usted por alguna razón se encontró con este en vivo, con este video, ojalá que nos acompañe hasta el final. Esto se trata solamente de la palabra de Dios. Nosotros venimos creciendo mediante la palabra de Dios, y hoy se trata de nutrirnos, de crecer, de madurar con el Señor. Así que sean bienvenidos de nuevo y entraremos de lleno en nuestro estudio. Primero vamos a orar. Señor, le damos gracias por este domingo, primer domingo del mes, del año, pidiéndole, Señor, que sea con nosotros como siempre se lo pedimos, Padre. Que sea usted el que nos hable por medio de su palabra, que podamos entenderla, Señor, que se nos ponga de manifiesto claramente, que su Espíritu Santo nos abra la mente, el corazón para entenderla y comprenderla y saber lo que usted nos habla este día, Señor. Para nosotros es un año más, Señor, usted está fuera de todo tiempo y espacio, Señor. Pero para nosotros el tiempo pasa. Ayúdanos a crecer y estar listos, Señor, para cuando usted venga por su iglesia. Ayúdanos a
mantenernos puros, mantenernos santos, santificados por su gracia, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga este estudio, Señor, y denos de usted, Señor. Usted es nuestro Maestro. Usted nos enseña, nos guía, nos corrige y nos impulsa, Señor. Gracias, Padre. Le damos muchas gracias por su amor, por su compasión, por su misericordia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, ya entrando aquí en Primera de Pedro, ya lo hemos leído. Si usted ha estado acompañándonos, lo leímos hace unos meses. Leímos las cartas de Pedro. Pero hoy sentí de nuevo como el Señor diciéndome que había que leerlo y para volver como mensaje para empezar el año. Y Pedro empieza aquí en el capítulo 1, en los primeros 2 versículos, diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primero vemos que como Pedro se identifica, ¿quién es él? El apóstol Pedro, el apóstol de Jesucristo. Y sabemos ya cuando estudiamos esto de lleno, lo vimos ahí como algunos eruditos de los tiempos antiguos como presentes dudaban que Pedro había escrito esta carta, porque sabemos que era un pescador, un jornalero, un trabajador, sin educación formal, académica, digamos. Y por eso decían, pero como que a los críticos se les olvidaba que este hombre caminó con Jesús, que hizo muchos errores en su caminar con Jesús, pero también estuvo bajo las enseñanzas del mero maestro de maestros. Así que las cartas de Pedro son muy similares en tanto al hablar de Cristo como las cartas de Pablo, por ejemplo, que era más educado, que era académicamente más elocuente y educado. Claro que, pero aquí vemos que a los dos los movió el Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso vemos a un hombre de trabajo como un hombre estudiado ser usados por el Señor. Así que no podemos nosotros despreciar a nadie porque no tuvo una educación, porque vemos que hay muchos que estudian en muchos lugares prestigiosos, que van a los estudios a estudiar las universidades cristianas, pero se salen, se van, se alejan de lo que es la consistencia de la palabra de Dios. Y Pedro dice en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre y santificados del Espíritu para obedecer y ser rociados. No es que para obedecer después van a ser rociados, sino que nos llama a la obediencia. ¿Y a que obedecer qué? La palabra de Dios. Y de esa manera los rociados con la sangre no quiere decir que nos rocian literalmente con la sangre. Quiere decir que somos la sangre de Cristo, nos limpia, porque venimos a Él y aceptamos su sacrificio en la cruz. Y de esa manera podemos entender que es la salvación por medio de la sangre de Cristo. Por lo que dice aquí es que serán salvos, ahora los que un tiempo no fueron salvos, ahora son salvos gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa gracia de Dios que nos da la salvación y la santificación por medio del Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a obedecer la palabra de Dios, y eso es lo que nos mantiene a nosotros puros, si permanecemos, claro, en la palabra. Y luego continúa Pedro en el versículo 3 diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra salvación está fundada en la misericordia de Dios.
Su acto de compasión hacia nosotros, a pesar de nuestra condición de pecadores, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Esto quiere decir que Dios ha dado a los creyentes una nueva vida espiritual que nos permite vivir en otra dimensión. Pues no es algo acá mafufo ni nada de eso, hablando de dimensiones, porque sí hay dimensiones. Hay la dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual podemos estar nosotros enlazados espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa dimensión espiritual también existen, como dice Pablo en Efesios 6, que existen huestes espirituales que andan en esa dimensión y que también nos andan atacando, pero también esa dimensión nos permite venir a Jesús, nuestro Señor. Así que todo eso continúa hasta la eternidad. Todo esto es posible gracias a que Jesús murió por nosotros, los pecadores, y resucitó de los muertos. Él realmente venció la muerte, literalmente. Y por eso confiamos en Él, que Él es capaz de darnos la salvación. Solamente Jesús nos puede salvar y nos salvó. El 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El solo hecho de la palabra herencia es algo agradable de escuchar. Pero no es una herencia material, como es, bueno, se murió mi tío y nos dejó un terrenito, se murió mi abuelita y nos dejó una casita. No se trata de esa herencia. Esta herencia es incorruptible, que no se puede corromper, no se puede, se trata de una realidad, como la palabra, como se escribe en el original idioma que se escribió, es una realidad presente y futura, que esa herencia es para nosotros ahora y para siempre, porque ya determinó lo que experimentaremos en su totalidad incorruptible. Incorruptible, claro que quiere decir que no se echa a perder. Incontaminada, nunca pierde su valor espiritual. Inmarcesible quiere decir que no se terminará. Por eso digo que es presente y futura, como se presenta aquí. Y eso es lo que nos da el Señor, esa herencia que debemos atesorar para nosotros, más que una herencia material, más que dinero, más que propiedades. Y dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro usa dos conceptos militares aquí para indicar que Dios nos guarda de ataques externos e internos. Los internos son las líneas que nos dicen a nosotros que no debemos que cruzar, porque por medio de la palabra de Dios nos da esas líneas que no podemos cruzar, y de eso nos cuida Él. De esta manera nos mantiene a salvo también del mundo y del enemigo, y hasta de nosotros mismos, como estoy hablando. Porque todo esto, la salvación es como guardados, que nos guarda, que nos cuida. Si nos tiene para salvación, nos guarda. Muchos hablan acerca de la predestinación, de todo esto, que un movimiento que hay, que Dios ya tiene a sus apartados y que nadie más, si no eres escogido, no puedes entrar. Que ya no, ni aunque quieras puedes llegar a Dios, ni todo eso. Pero eso se llama el calvinismo. Pero nuevamente el calvinismo no enseñaba eso. Estos calvinistas hablan de la predestinación, pero ¿quién sabe quién Dios predestinó para venir a Él? Porque Él ya sabe, como dije en mi oración, Él está fuera de todo tiempo y espacio. Y Él sabía quién iba a venir a Él a escuchar su palabra, a querer saber más de Él, a conocerlo, a querer su salvación. Él ya lo sabía, por eso Él nos guarda, porque ya sabe que somos de Él, y nos guarda, nos cuida, nos protege, nos escuda. Claro que no de todo, porque como vamos a ver más adelante,
también vienen sufrimientos en nuestra relación con el Señor. Pero esos dos conceptos, dice que no nos preocupemos, ya nos cuida Él. No nos va a dar más de lo que podemos aguantar. Y Él sabe, como se dice en los dichos, ya sabe de qué pata cojeamos. Ya sabe nuestras debilidades. Ya sabe todo lo que nosotros nos hace caer. Y por esa razón Él nos cuida, nos protege. Y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para empezar, en el contexto de esto, como ya vimos cómo Pedro se dirigió y a quién se le iba dirigiendo su carta, a los que estaban en Galacia, en Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, todos esos eran perseguidos, estaban siendo perseguidos en esos tiempos. Estaban siendo el mismo gobierno, los mismos, las autoridades estaban persiguiendo a estos cristianos. Eso es en esa región de lo que ahora llamamos Turquía, esa región donde mandó Pedro la carta, pero la carta en sí aplica para todos nosotros en este lado del Nuevo Testamento. Y sabemos que todo esto va a venir, también vamos a sufrir nosotros y vamos a ser afligidos. Y aunque existe ese gozo que tenemos, esa alegría que tenemos en nuestra salvación, que tenemos por medio de Jesucristo nuestro Señor, también hay sufrimiento por medio de presiones y dificultades. En este contexto nos asegura que habrá dificultades y pruebas. Nos está asegurando. No nos está diciendo quizás. Y si usted ha estado caminando con el Señor, me da la razón, que en el medio de nuestro caminar hay dificultades, hay tropiezos, hay también ataques del enemigo y también del mundo que atacan. Y muchas veces también somos afligidos por nuestras propias decisiones. Y esos ataques también no todo el tiempo son del enemigo o del mundo, pero también son por nuestra culpa. Entonces tenemos que pasar por esas adversidades diversas, como dice Pedro, pruebas diversas. Y esas pruebas tenemos que pasarlas, pero aún estamos alegres. No es que sea algo de locura de decir, que esté sufriendo esto, me estoy riendo a carcajadas. La alegría y el gozo que tenemos es por nuestra salvación ya establecida. Y de eso se trata lo que está diciendo Pedro aquí. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, porque vienen las dificultades, pero va a decir, bueno, yo no hice nada. Yo no quise causar esto, o yo no hice nada, yo no soy merecedor de esta prueba. Claro que no se trata por merecer, pero es para prueba de vuestra fe. Continúa Pedro diciendo así, más preciosa que el oro, vuestra fe es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esas pruebas, la pureza del oro, ¿cómo se obtiene? Con calor intenso, una lumbre intensa que va quitando todos los metales que no son oro, se los va quitando del oro y se va purificando ese oro. De esa manera, así la compara Pedro. La realidad de la pureza de nuestra fe se revelará como resultado de las pruebas, con fuego, en el que enfrentamos la prueba de nuestra fe. No solamente demuestra nuestra salvación, pero también desarrolla la capacidad de dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no somos culpables de quejarnos, de lloriquear y decir, no, Señor, no, ¿por qué tanto sufrir? ¿Por qué esta prueba me está viniendo a mí? Cuando aquí Pedro dice, para probar nuestra fe. Glorificamos a Dios en medio de nuestras tristezas, dificultades, en medio de esas calamidades que nos pasan. Muchas pruebas son horrorosas. Muchas pruebas son muy pesadas. Pero aquí dice Pedro, después de todo eso, ese fuego que está probando tu fe, ¿todavía tienes gloria para Dios? Como decía Job,
en medio de su sufrimiento. Entonces él decía, el Señor quita, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos decir nosotros eso. Eso es lo que quiere decir así. En este nuevo año, claro que van a seguir viniendo pruebas. Y permítame decirle, no porque van a decir, no, este pastor no tiene amor, no habla con amor, no habla de prosperidad, no habla de éxito, solamente habla de todo eso, del pecado. El pecado es el que nos aleja del Señor. Pero hablando acerca de las pruebas, este año o el año pasado, ¿glorificamos a Dios en medio de ellas? ¿O solamente nos quejamos y hasta queremos caminar, alejarnos de la presencia de Dios? Y por eso es que ahora tenemos que meditar, como dije al principio de nuestro estudio. Esta enseñanza es para mí, mi familia, para ustedes, mi familia de sangre, pero también para familia en Cristo. Ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, saben nuestro corazón. Nuestro corazón es crecer juntos con ustedes mediante la palabra de Dios. Y esos pruebas de fuego, como dice Pedro, son para probar nuestra fe. ¿Y qué pasa? Que cuando el oro es probado, se purifica, es más consistente su pureza, su valor. Y eso debe pasar a nosotros como cristianos. Nos purifica. A veces nos dura más el fuego porque no estamos listos todavía y no estamos siendo purificados. Muchas veces no queremos ese fuego y esa purificación. Nadie le gusta, claro que no. Es que le gusta sufrir, a nadie. Pero eso es, glorificamos a Dios en medio de ese fuego, de esa prueba, de ese dolor, de ese desconsuelo, de ese sufrimiento, de esas decepciones. Pues glorificamos a Dios. Eso es también para guardarlo en nuestros corazones y meditar en eso. El versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es glorioso. Solamente unos cuantos creyentes, cuando leemos la Biblia, tuvieron ese privilegio de caminar junto con el Señor cuando Él caminaba la tierra y que pasar tiempo con Él. Solamente unos cuantos. Solamente 12 tuvieron esa comunión con Él. Aunque esos 12 también batallaban mucho, pero tuvieron esa cercanía con el Señor. Y esto lo que está diciendo Pedro aquí nos aplica a nosotros, todos nosotros. No caminamos con el Señor. No hemos tenido una relación física con Jesús, pero lo amamos y creemos en Él. Y ese gozo inefable y glorioso, me encanta esta combinación de palabras, gozo inefable y glorioso. Esta combinación de palabras se usa en el Nuevo Testamento solamente aquí. Y describe un gozo que consume todo, que nos sobreabruma tanto que no podemos expresar ese sentimiento de gratitud a nuestro glorioso Jesús. Por eso muchas veces cuando oramos y decimos gracias Jesús, gracias Señor, es como poquito, se siente como que es poco, pero es todo lo que tenemos. No podemos explicarlo algo más allá que gracias, gracias Señor, gracias. Y queríamos decir algo más. Por eso a veces Pablo cuando decía, por eso podemos orar con quejidos y gemidos, porque a veces no podemos ni expresar y hasta gemimos de agradecimiento a Dios que nos dio la salvación. Eso es lo que el gozo inefable, gozo, esa expresión, gozo inefable y glorioso, es lo que sentimos por nuestro Señor Jesús. Y dice el 9 y el 10, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el 10 dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente indagando acerca de esta salvación. Así que es un final positivo como resultado de nuestra confianza en Dios.
en medio de las dificultades de la vida que siempre nos llenan, nos llegan y nos atacan y nos dan a veces con nuestra propia culpa y a veces sin culpa también nos llegan. Y aquí nos da el sentido escatológico que dice la salvación de vuestras almas. Esta frase se refiere a nuestra glorificación en el cielo y quizás las recompensas que recibiremos un día cuando estemos ante el Señor. Pero ¿qué tenemos? Santiago dice en su carta, dice Santiago, ya se me perdió, aquí está. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué salva nuestras almas? La palabra, la Dios. Pero tenemos que dejar todo eso y ahorita vamos a entrarnos más porque Pedro también lo va a declarar, dejar todo eso de lado. Pero aquí lo que está diciendo Pedro es que los profetas aquí del Viejo Testamento sabían la salvación que un día recibiríamos el pueblo de Dios. Pero como resultado ellos indagaban y cuidadosamente e intensivamente estudiaban para ver. Y como dice aquí en el versículo 11 también, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya estaba escrito. Y el enfoque de los profetas del Viejo Testamento no era el qué de nuestra salvación, pero el cuándo. Ellos querían saber cuándo el Mesías sufriría y cuándo serían reveladas las glorias de los tiempos finales. Notemos que dice que era el Espíritu de Dios, no los profetas en sí, sino el Espíritu de Cristo es el que profetizaba. El Espíritu del Señor los llenaba para que ellos, los profetas, supieran de esto. Y el versículo 12 dice, esto se les reveló no que para que ellos mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios hizo saber a los profetas que ellos no experimentarían todo lo que nosotros experimentamos ahora en Cristo, pero que ellos servían a Dios para nuestro beneficio, por el Espíritu Santo. Aunque los humanos podemos predicar el mensaje de Dios, últimamente Él es el Espíritu Santo quien proclama las grandes verdades. Hasta los ángeles están sorprendidos de la maravillosa salvación que ha hecho Dios para con nosotros. Porque los ángeles, sobre todo los que han estado con el Señor desde tiempos del Viejo Testamento, cuando Dios se deshizo de toda una generación, en los tiempos de Noé, quizás los ángeles esperaban decir, bueno, esta vez rechazaron a Jesús, rechazaron a Cristo. ¿Por qué no los aniquila como en tiempos de Noé? Y quizás se sorprende decir cuánta gracia tiene Dios para con esta generación. Porque es abundante la gracia del Dios para esperar en nosotros. Y Él sabe quiénes de nosotros vendremos a Él. Y vamos a leer de corredito del 13 hasta el 25 y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y esto se explica solo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El mundo escoge los santos hoy. Hoy en día las religiones escogen sus santos. Pero todos somos santos ante Dios. Todos podemos ser santos ante Dios. Somos su pueblo santo. Y por eso tenemos que ser santos como Él es santo. Ya no nos conformamos a los deseos que teníamos antes. Ya no vivimos la vida que vivíamos antes. Porque escrito está, dice el 16, sed santos que yo soy santo. Y dice el 17, y si invocáis por
Padre, a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor no está diciendo con temor de que el Señor me va a aventar y me va a aniquilar. El temor de fallarle a nuestro Padre. Es algo muy diferente tener ese gran temor. Es como a nuestro Padre, como cuando estamos chiquitos queremos agradar a nuestro Padre. Queremos que nuestro Padre se sienta orgulloso de nosotros. De la misma manera el cristiano caminamos en eso, en las líneas que estaba hablando antes, en no cruzar esas líneas para agradar a nuestro Padre. Queremos serle agradables a Él. Y ese es el temor de fallarle, no el temor de que serás castigado, te castigará Dios. No, eso así no se trata. El 20 dice, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto ya estaba manifestado. Y ya hemos visto, si leemos la Biblia, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía de nosotros. Aunque antes ni siquiera existíamos, ni siquiera nuestros padres existían, ni sus antepasados existían, Él ya sabía de nosotros. Eso es grandioso, incomprensible para nuestras mentes pequeñas. Pero algún día lo sabremos cuando estemos en su presencia. El 21 dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, que es el meollo de del Evangelio de Dios, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó de los muertos y le ha dado la gloria a Dios, que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza en Dios, no en nada más, en Dios. Habiendo purificado, dice el 22, vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu por amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces esto es muy penetrante. Porque dice al principio del 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifican nuestras almas? Obedeciendo a la verdad, obedeciendo a la palabra y mediante el Espíritu de Dios para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Sabemos que hay mucho falsedad en el mundo, que la gente se critica unos a otros y se ven y hola fulanito, ¿qué tal? Tanto gusto de verte, tenía mucho tiempo sin verte, qué gusto. Se va diciendo, mira, ¿ya lo viste cómo anda vestido ese? O mira cómo, no hombre. Y así habla, pero no, nosotros ya nos quitamos, ya hemos sido purificados en nuestras almas. Y pues ya somos obedientes a la palabra de Dios y ya podemos tener ese amor fraternal no fingido. En ninguna iglesia cristiana, sobre todo las cristianas, no debería haber esta falsedad. Pero desgraciadamente no podemos nosotros pensar o fingir que no es así, porque todos lo vemos, que hay mucha falsedad, muchas personas falsas que se llaman cristianos también. Pero eso nos llama a ser nosotros, a no ser hipócritas. Y dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y continúa aquí esta gran frase de Pedro, dice, porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, y la hierba seca y la flor se cae. Pues claro que esta frase no es de Pedro, pero es de Isaías, pero cabe aquí en su enseñanza. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que cuando consideramos la aplicación para esta palabra de Dios, que es la verdad, nos llama y exhorta a edificar y mantener la unidad entre la gente de Dios. Esto no hay ya, porque muchos cristianos se separan en ciertas líneas que ellos mismos marcan. Que yo soy evangélico, que yo soy de estos, de los otros. Somos de Dios, somos de Jesucristo. Y si no somos de Jesucristo, entonces sí hay división. Así como hay dos partes, esto es el nacer, la espiritualidad y el nacer de nuevo
es espiritualmente, por medio de la fe. Por eso lo dijo el Señor a Nicodemos en el Evangelio de Juan capítulo 3. Les dijo que había que nacer de nuevo. Pero ese nacimiento de nuevo, así como hay dos padres en el nacimiento físico, también hay dos padres en el nacimiento espiritual. Y eso es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Son nuestros padres para nuestro nacimiento espiritual. Y todo esto que ya hemos visto y estudiado es para decir lo que dice en la primera de Pedro, pero en el capítulo 2, los primeros 3 versículos, dice ahí, ya para terminar: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la de la benignidad de Dios. Es como, ¡pum! Como que a este punto, si Pedro estuviera en un lugar lleno de gente, estuviera hablando con el micrófono, dijera esas palabras, aventara el micrófono al suelo y caminara y los dejara con esto, nos dejara para meditar en esto. La esencia de la palabra de Dios es vida y la vida nutre la vida. Todo cristiano debe tener apetito por la palabra, como si fuéramos, y esto es como si fuéramos, aquí no dice si tienes un año, tienes un mes, un día en el Señor, si tienes 20 años, 40 años, porque muchos se jactan de que no, yo tengo 40 años en la iglesia, que sí, mira que yo he crecido y he madurado, pero tienes esa misma hambre de la leche espiritual no adulterada. Porque aquí nos dice todos como nos dice que como recién nacidos anhelaban, deseamos, es anhelar, querer la leche espiritual no adulterada. No dice, porque seguimos creciendo, con Pablo en 1 Corintios 3, claro que enseñaba, hermanos, que les he dado leche, en los que toman notas en 1 Corintios 3, versículo 1 y 4, donde Pablo decía, les daba lechita, porque no podían comer la carne, no podían masticarla, como si no les daba primero lo más livianito de la palabra. Pero tienen que seguir creciendo y la palabra, la leche se convierte en carne nutritiva para el cuerpo y el espíritu y el alma. Y de esa manera podemos nosotros ver eso, que nunca se nos tiene que quitar ese deseo. Deseo es como se escribe aquí, es como anhelar, querer, como un niño, un bebé que quiere la leche de mamá, que quiere su leche, que le dan cualquier otra cosa, pero él quiere su leche. Así nosotros tenemos que aspirar, querer, desear, anhelar esa leche que es la palabra de Dios. Y nunca seremos muy maduros, muy viejos para no querer esa leche. No, yo ya leí la Biblia una vez y otra vez y ya la he leído. Porque sigue leyendo. Cada vez que leemos esto, cada vez hay algo que siempre nos revela a Dios. Como en este tiempo, hemos estudiado el libro de las cartas de Pedro, pero esta vez nos da esa nueva esencia, esta enseñanza acerca de tener esa hambre, pero que no nos acaba de llenar, que siempre queremos. Pidamos a Dios por eso. Si no tenemos ese deseo de comer esa lechita buena, espiritual, no adulterada, para creer en nuestra salvación, para crecer. Esto tenemos que orar este año, que nos dé esa hambre para estar en su palabra. Es muy triste, cada vez más cristianos no tienen ese apetito por la palabra de Dios, porque les dan ese entretenimiento, les dan, como que dice, comida chatarra. Es lo que hacen en esas predicaciones donde no está la palabra de Dios, donde solamente hay entretenimiento, hay chistes, hay baile, algarabía, y hay que todo, y que proclama y clama y declara y todo eso, pero no hay una conciencia en leer la palabra de Dios, en estudiarla, en meditarla.
Porque, ¿qué pasa con los niños chiquitos de 4 o 5 años que se salen o andan por allí y que compran? ¿Qué les gusta? La leche, no, el azúcar, las gomitas, los doritos, todas esas cosas que no tienen ningún beneficio nutritivo. Ya cuando llegan a la casa no quieren comer la lechita, porque ya están llenos de chatarra. Así pasa con los cristianos de hoy en día, que les gusta mucho la chatarra y ya cuando les dan la lechita buena, no les gusta. ¿Cuántas veces han venido a los estudios gente que está acostumbrada a tener otra clase de enseñanza, de entretenimiento, digamos, y se aburren horriblemente en un estudio bíblico, porque no hay entretenimiento, porque no hay esa como animación que reciben y no digieren. Se ahorcan, se ahogan con la palabra de Dios porque no están impuestos a digerirla. Tenemos que hacer un cambio este año y a digerir, a querer, a desear tomar la lechita espiritual no adulterada para poder crecer en nuestra salvación. Y si eso dice, como dice el versículo 3, Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que en realidad quieres esa relación con el Señor, entonces te gustará saber de Él, aprender de Él, estudiar de Él. Eso hagamos este año. Y ya vamos a tomar los elementos. Si usted, como le dije al principio, tuvo oportunidad de acercarse a ese vasito y esa galletita para tomar la comunión junto con nosotros, pues gracias y bienvenidos. Y vamos a recordar también lo que hizo Jesús y es parte de la enseñanza también de las Escrituras. Cuando Jesús estuvo en ese aposento alto junto con sus discípulos y todavía estaba Judas allí, y cuando dijo que alguno de ellos lo iba a traicionar, entonces seré yo, Señor, seré yo. Judas sabía quién era. Y también se osó preguntarle, ¿seré yo, Señor? Jesús es Dios. Y decía, ve, sacando su sopa de ahí, de donde estaban tomando el pan, ve y haz lo que tengas que hacer. Y Jesús en medio de ellos levantó el pan, lo partió y se los dio a sus discípulos, dice la Escritura. Y dijo, este es el cuerpo que será entregado por todos vosotros. Estaba hablando del sacrificio que venía adelante, hablando del sufrimiento. Sabía lo que iba a sufrir, lo que iba a ser azotado, latigado, abofeteado, escupido. Entonces, literalmente arrancar la piel de su espalda. Todo por nuestro pecado. Damos parte. Ya se había ido Judas. En ese tiempo también levantó la copa. Una copa que él dijo que era la del nuevo pacto. Y eso, el nuevo pacto es que la sangre que sería derramada, dijo, esta sangre, esto es mi sangre, que será derramada por el perdón de los pecados. Así que tomemos parte. Le damos gracias, Señor, por lo que usted hizo y sigue haciendo, Señor, en nuestras vidas. Nos sigue llamando a su presencia, Señor. Usted ya hizo todo para que nosotros pudiéramos venir a ese lugar santísimo, Señor. Entrar en su presencia y pedirle que nos socorra, que nos ayude, que nos guíe, que nos reciba, Señor. Que nos ayude a permanecer y darle gloria aún en los sufrimientos, Señor. A querer desear de su palabra, a querer saber más de usted para proclamarlo a donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Señor, por lo que hizo. Le doy gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por el año que pasó.
Ayúdanos a ser mejores cristianos este año. Ayúdanos a estar sometidos y penetrados en la obra, Señor, que usted nos mandó a hacer. Bendiga a todos los que nos están viendo, nos están acompañando por medio del internet. Sea con ellos. Provea por sus necesidades, toque y sane sus enfermedades, Señor. Bendiga sus hogares. Y ayúdenos, Señor. Sin usted no podemos hacer nada, Señor. Sea con nosotros. Le pido por aquellos que viven en esta región, en este Pajacuarán, que quizás vean este video, que están viendo, Señor, que usted los arrime a su presencia. No se trata de mí, no se trata del lugar, se trata de usted y de su palabra, Señor. Por eso damos gloria y honor a usted, Señor Jesús, y en su nombre oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado, les agradecemos infinitamente su compañía. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Que el Señor me los bendiga grandemente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.